Finalmente soy libre de esa carga. A partir de hoy, mis padres se mudarán conmigo a mi casa. Cuando mis padres fallecieron, mi esposo Scott demolió la casa de nuestra familia y, de pie frente a los restos, espetó: apúrate y trae la herencia a nuestra casa. Me quedé allí en shock y pregunté: ¿de qué estás hablando? ¿Has perdido la cabeza? Ante sus palabras, no pude evitar reír. Me di cuenta de que se trataba todo esto. ¿Por qué te ríes? ¿No lo entiendes? Scott y mis suegros me miraron desconcertados. Fue entonces cuando les dije la verdad. Mi nombre es Amy Jackson. Nací como la hija mayor de padres oficinistas comunes. Tengo un hermano y éramos una familia muy normal. Me casé con Scott cuando tenía 30 años y tuvimos 2 hijos. Equilibrando el trabajo y la crianza de los hijos. De repente me encontré con 52 años. Mi hijo Eric y mi hija Judy habían crecido y se habían convertido en adultos. Cada uno viviendo por su cuenta y comenzando sus carreras. Ahora era el momento de relajarse con mi esposo. Era una vida ordinaria. Pero yo era feliz. Pensé que seguiría envejeciendo así. Pero mi vida simple cambió un día de invierno. Mi padre tuvo un accidente automovilístico y falleció repentinamente. Solo tenía 68 años en ese momento. Toda nuestra familia estaba abrumada por el dolor. Especialmente mi madre, que estaba tan deprimida que ni siquiera podía comer. Mamá. Mamá. Sé que es difícil. Pero tienes que comer. Le dije una y otra vez. Lo sé. Pero simplemente no tengo apetito. Siento como si tuviera algo atascado en el pecho. Respondió. Mi hermano y yo pensamos que solo estaba angustiada emocionalmente y la observamos por un tiempo. Sin embargo, perdió peso rápidamente en solo 3 semanas. Preocupada, la llevé al hospital. El diagnóstico del médico fue impactante: cáncer. El cáncer estaba avanzado y la cirugía no era una opción. Le quedaba aproximadamente 1 año de vida. No había tenido la oportunidad de cuidar realmente a mis padres todavía. Y cuando pensé que había perdido a mi padre, ahora mi madre se enfrentaba a esta enfermedad. Estaba aún más devastada que cuando falleció mi padre. Pero no podía estar de duelo para siempre. Mi hermano vivía lejos y no podía ayudar. Así que dependía de mí cuidar de mi madre. Le dije a Scott que quería vivir con mi madre. No podía dejarla sola. Tanto emocional como físicamente. Durante su enfermedad. Pero la reacción de Scott me sorprendió. Acabamos de terminar de lidiar con el funeral de tu padre y ahora tengo que ser arrastrado a más problemas de tu familia. Dijo con un suspiro. Claramente molesto. No tienes que decirlo así. ¿No puedes simplemente llevarla al hospital y traerla de regreso? ¿Realmente tenemos que vivir con ella? Pregunté. Creo que podría sentirse sola. Si no está bien. Tal vez yo pueda vivir en la casa de mi familia por un tiempo. Sugerí. Scott se indignó. ¿Y quién se va a encargar de mis comidas mientras tú no estás? Iré a cocinar. Por supuesto. ¿Qué pasa con la limpieza? ¿Quién va a lavar la ropa? Exigió. Me quedé en silencio. Tenía la intención de hacer lo que pudiera. Pero no podía hacer todo como antes. Enfrentarme a esta realidad dolía. Si alguien dijera que estaba siendo egoísta por querer cuidar a mi madre, no podría responder. Estoy segura de que mi madre, siendo considerada, diría que todo está bien como está. Pero realmente quería hacer algo por mis padres. Está bien. Pero no voy a ayudar con nada. ¿Me oyes? Dijo Scott a regañadientes ante mi silencio. Su actitud era arrogante. Pero finalmente había accedido. Lo siento y gracias. Dije. Aunque pensé que estaba siendo horrible. Había accedido a mi deseo. Reprimí mi deseo de discutir y le di las gracias. A pesar de los problemas, Scott y yo comenzamos a vivir con mi madre en la casa de mi familia. Originalmente habíamos estado viviendo en una casa proporcionada por el empleador de Scott. Scott era hijo único y, como su padre realmente quería que viviéramos juntos,
No planeamos comprar nuestra propia casa. Eventualmente nos mudaríamos con los padres de Scott. Vivir en la vivienda de la empresa era más conveniente para el trabajo y el alquiler era de solo $11,000 al mes. Por lo que no era una gran carga. Pero ahora que nos hemos mudado a la casa de mi familia, ya no tenemos que pagar eso y tenemos más espacio. Creo que vivir juntos no fue del todo malo para Scott. Fiel a su palabra. Scott no ayudó con nada. Pero me alegro de haber podido vivir con mi madre. Parecía enérgica. Pero a menudo se sentía débil y pasaba mucho tiempo acostada durante el día. Le preparaba las comidas. La alimentaba y administraba sus medicamentos. Habría sido imposible para ella hacer todo eso sola. Lo siento. A mí. Gracias. Es de gran ayuda que estés aquí conmigo. También debería agradecerle a Scott, dijo mi madre, expresando su gratitud muchas veces. No estaba al tanto de las duras palabras que Scott había dicho sobre vivir juntos. Por lo que también le estaba agradecida. Una noche. Después de que mi madre se hubiera acostado y Scott regresara a casa, saqué el tema del tratamiento de mi madre mientras servía la cena. Scott me miró y dijo, no sé qué quieres que diga. Te dije que no voy a ayudar con nada. Negándose incluso a escuchar. Necesitaba a alguien con quien desahogarme. A alguien con quien consultar. Todo lo que quería era que Scott escuchara. Incluso después de 2 meses. 3 meses. La actitud de Scott no cambió. Se quejaba constantemente de vivir juntos. Actuando como si estuviera haciendo un gran favor. Y su comportamiento se volvía más desagradable día a día. Pero no podía decir nada en contra. Entre preocuparme por mi madre y ser considerada con Scott, me estaba estresando más. Alrededor del momento del pronóstico de 2 años. La condición de mi madre empeoró rápidamente y fue hospitalizada. 5 días después. Falleció. Aunque me había preparado mentalmente. Estaba devastada. La familia de mi hermano y mis hijos vinieron de inmediato y ayudaron mucho. Pero en momentos como este realmente quieres a tu cónyuge a tu lado. Sin embargo, Scott estaba riendo y charlando con sus padres en un rincón. Sin ayudar en absoluto con los preparativos del funeral. Mi hermano había asumido el papel principal en los preparativos y, de alguna manera, preparamos todo para el funeral. Pero Scott, que debería haber estado sentado en la sección familiar, estaba al final de la sección de parientes. Scott, quiero que te sientes en la sección familiar. Le dije. Él respondió, no estoy bien aquí. No soy un pariente de sangre. Después de todo. Pero eres mi esposo. Dije. Entonces su madre intervino, es tu esposo. Pero no es el hijo de tu madre. Scott es nuestro hijo. Así que es un extraño. ¿Sabes? Amy debería sentarse en la sección familiar. Escuchar esto de mis suegros fue doloroso. Me quedé sin palabras. ¿De dónde yo vengo? Es común que los yernos se sienten en la sección familiar en los funerales. Aunque esto puede variar según la zona. Con Scott sin estar en la sección familiar. Parientes lejanos comenzaron a susurrar. Preguntándose si nos habíamos divorciado. Una cosa es que la gente chismee. Pero todo esto se podría haber evitado si Scott se hubiera sentado allí. Sintiéndome un poco molesta porque Scott no estaba a mi lado. Aún así logramos despedir a mi madre en paz. Después del funeral. La familia de mi hermano. Mis hijos. Scott y sus padres regresaron a la casa de mi familia. Gracias por venir. Especialmente en un momento tan ocupado. Les dije a mis suegros. Ofreciéndoles té. Se rieron y respondieron, de verdad. Es algo. Primero tu padre. Ahora tu madre. Estos gastos funerarios también son una carga para nosotros. Pero al menos es el final. Me quedé atónita por sus palabras. ¿Qué quieren decir con eso? No podía creer que dijeran tal cosa. Forcé una sonrisa y me excusé. Luego escuché a Scott hablando con sus padres. Debe haber sido difícil para ti. Scott. Vivir con extraños. Sí.
Lidiar con los caprichos de Amy fue un dolor. Un esposo no debería simplemente seguir las demandas de su esposa. Si no te gusta algo, tienes todo el derecho a negarte, dijo Scott. Apreté los puños. Sus voces riendo y charlando eran insoportables. Pero esto no era nuevo. Los padres de Scott siempre habían sido insensibles y groseros. Cuando Scott y yo nos casamos, su madre dijo, ¿no pudiste encontrar a alguien más atractiva? No puedo esperar mucho de los nietos. Su padre bromeó, dicen que la belleza aburre después de 3 días. Con Amy. No te aburrirás. Y Scott simplemente se rió. Reflexionando. Ni Scott ni sus padres me habían dicho una sola palabra de consuelo. Ni en el funeral de mi padre ni después del fallecimiento de mi madre. En cambio, se burlaron de mí. Me había sentido mal por imponerme a Scott. Pero ahora cuestionaba su comportamiento como persona. Me había preocupado demasiado por Scott mientras solo quería hacer lo correcto por mi madre. Me di cuenta de que no debería haberme sentido tan culpable con Scott. Especialmente porque él no me apoyaba. Bueno. Simplemente me enfurecí. Scott y sus padres continuaron riendo y charlando en otra habitación. Si la familia de mi hermano y mis hijos los hubieran escuchado, se habrían enojado. Pero afortunadamente estaban en la cocina. Me sentí aliviada de ser la única que escuchó la conversación de Scott y sus padres. Entonces mi suegra habló. Amy. Llamó. Sí. Respondí sobresaltada. ¿Puedo quedarme con esto? Preguntó. Sosteniendo el bolso de mi madre. Confundida. Tartamudeé, oh. Bueno. Tu madre ya no lo necesitará. ¿Verdad? Scott sugirió que me lo llevara a casa. Tal vez simplemente me lo quede. Dijo. Levantando el bolso e inspeccionándolo. No podía creer su audacia. Especialmente justo después del funeral. Le quité el bolso y dije con firmeza, no puedes. Su expresión cambió. No por el bolso. Sino porque yo. Su nuera. La enfrenté. Sin embargo. Me mantuve firme. Todavía no estamos listos para revisar las pertenencias de mi madre. Distribuiremos sus recuerdos entre la familia más tarde. Mi suegra se puso roja de ira. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que soy una extraña? Dijiste antes en el funeral que incluso Scott era un extraño para mi madre. ¿Cómo es que Scott es un extraño? ¿Pero tu familia no? Respondí. Al escuchar esto, Scott y su padre también se pusieron rojos. ¿Qué estás diciendo? Discúlpate con mamá. Qué irrespetuoso por parte de una nuera hablar así. Su conmoción atrajo a todos los demás de la habitación. No esperaba que me llamaran extraña después de todo el esfuerzo que pusimos en asistir al funeral. Vámonos a casa. Papá. Me gritó mi suegra frente a todos y salió furiosa de nuestra casa. Por alguna razón. Incluso Scott estaba enojado y se fue con sus padres. ¿Qué pasó? ¿Realmente llamaste extraña a tu suegra? Me preguntaron todos. Habiendo escuchado solo su versión. Sacada de contexto. Podría haber parecido que yo era la que estaba siendo dura. Pero les expliqué la situación a todos y nadie me culpó. El abuelo y la abuela deberían ser más considerados con los sentimientos de los demás. Así son papá. La abuela y el abuelo siempre han sido así. Mis hijos estaban de mi lado. Pero aún así no podía perdonar a esos 3. Scott no había vuelto a casa desde ese día y yo tampoco lo había contactado. No creía que debiera ser yo quien se disculpara y no estaba segura de si podría perdonarlo incluso si lo hacía. Pero sabía que las cosas no podían seguir así para siempre. Entonces. Un día. Scott regresó. Bienvenido a casa. Lo saludé. Reprimiendo la ira que estalló al verlo. Ha sido difícil. Sus bruscas palabras fueron un intento de mostrar preocupación y me sorprendió. Lleva a los niños a un viaje. Será un buen cambio de aires para ti. Dijo. Entregándome vales de viaje. Me quedé sin palabras. En cambio.
Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Podría haber sido idea de los niños. Pero me conmovió que Scott lo aceptara. Inmediatamente contacté a los niños para planear el viaje. ¿En serio papá sugirió esto? Es sorprendente. No. Los niños estaban asombrados por mi propuesta. Parecía que realmente era un regalo de Scott. Me pregunto si papá se siente mal por lo que pasó. Dije riendo. Acepté agradecida los vales de viaje de Scott. Entonces me voy. Sí. Tómate tu tiempo. Quédate con los niños en sus casas también. ¿Por qué no? Realmente no puedo estar fuera tanto tiempo. No te preocupes por mí. Me relajaré en casa de mis padres. Simplemente diviértete. Scott me despidió. Judy estaba feliz de que la visitara. Así que antes del viaje al spa, me detuve en su casa y luego en la de Gary. No había podido visitarlos mientras cuidaba a mi madre. Así que ayudé cocinando y congelando comidas para ellos. Mamá. Deberías relajarte. Pero gracias. Esto realmente ayuda. Dijeron ambos. Encantados de tener mi comida en casa. Esta oportunidad fue gracias a la sugerencia de Scott. Luego llegó el tan esperado viaje al spa. Pasé un tiempo relajante en las aguas termales con mis hijos. El cansancio de cuidar a mi madre y el dolor de perder a mis padres parecían haberse curado bastante. Estuve fuera casi una semana. Pero mis dos hijos regresaron a sus hogares con brillantes sonrisas. Eso fue divertido. Deberíamos agradecerle a papá por una vez. Cierto. Solo por esta vez. Pero me pregunto si está tramando algo. Bromeó Judy. No digas eso. Papá pensó en nosotros a su manera. Me reí cuando regresé a casa. Planeando compartir los recuerdos con Scott y comenzar nuestra vida de nuevo como pareja. Me quedé sin palabras. ¿Qué? La casa. Miré a mi alrededor con incredulidad. A pesar de reconocer el lugar. La casa familiar que debería haber estado allí había desaparecido. Entonces. De la nada. Apareció Scott. Seguido de sus padres. Me sonreían mientras yo estaba allí atónita. Scott. ¿Qué está pasando? Pregunté. Con la misma sonrisa repugnante. Scott dijo, finalmente me deshice de ese equipaje. A partir de hoy. Mis padres se mudarán conmigo a mi casa. ¿De qué estás hablando? Respondí. Tratando de mantener la calma. ¿Has perdido la cabeza? La casa de tu familia ha sido demolida. Trae la herencia a nuestra casa rápidamente. Lo que sea que hayas heredado. Ahora, es de Scott. Me di cuenta entonces de que la desaparición de la casa fue obra de Scott y todo fue por la herencia. ¡Qué traición! Después de pensar en el futuro de camino a casa. Me llené de una tristeza e ira indescriptibles. Pero demoler la casa no le saldrá bien a Scott. No lo permitiré. Me eché a reír al ver sus rostros sonrientes. Mi risa desconcertó a Scott y a su padre. ¿Por qué te ríes? ¡Qué mujer más rara! ¿Se ha vuelto loca? Dijo mi suegra. Mirándome como si fuera espeluznante. Frente a los tres. Dije, ¿no saben de qué están hablando? No he heredado ni un centavo. Así que no hay herencia. Después de decir eso, me eché a reír de nuevo. Habían pensado erróneamente que se habían hecho ricos con la herencia. Sus imaginaciones y acciones salvajes me hicieron reír incontrolablemente. ¿Qué quieres decir? Explícate. Exigió Scott. Pero mantuve la boca cerrada. No sentí la necesidad de ilustrarlos. Antes de eso. No voy a vivir con extraños. Si quieren vivir juntos, háganlo solos. Ignorar la pregunta de Scott y rechazar su sugerencia enfureció a mi suegra. Ayudaste con las tareas del hogar de tus padres. Pero no puedes hacer las nuestras. Eres consciente de las circunstancias. ¿Verdad? Acordé vivir juntos. No. Gritó. Te dije que no quería vivir juntos. ¿Has olvidado que elegiste vivir juntos para evitar las tareas del hogar? Les refuté uno tras otro.
Además, demoler la casa familiar así, hay cosas que simplemente no se deben hacer. Les grité y luego los dejé atrás. La voz de Scott gritó, ¿a dónde vas? Pero no miré hacia atrás. En este momento necesitaba encontrar un lugar para dormir por la noche y realmente no quería ver la cara de Scott. Inmediatamente consulté a un abogado. Demoler una casa no podía ser tan fácil. La casa todavía estaba a nombre de mi madre. Mientras me preguntaba qué empresa lo había hecho, salió a la luz una verdad increíble. Scott y su padre la habían demolido ellos mismos. Su padre, que trabajaba en demoliciones, contó con la ayuda de conocidos e incluso alquiló maquinaria pesada. La planificación fue meticulosa. Además, incluso me dieron vales de viaje para deshacerse de mí. Las lágrimas brotaron de mis ojos al darme cuenta de que me habían engañado. La frustración era insoportable. ¿Hay alguna manera de castigar a los tres? Le expliqué mi situación entre lágrimas. El abogado me sonrió amablemente. Scott demolió ilegalmente la casa a nombre de tu madre. Podría ser acusado de destrucción de propiedad y ser considerado responsable por daños. Comencemos exigiendo una disculpa formal de Scott y sus padres. Asentí con la cabeza y el abogado rápidamente tomó las medidas necesarias. Unos días después, Scott me llamó furioso por la notificación legal que recibió. ¿Qué pasa con esta carta certificada?, gritó. Oh. La recibiste. Destruiste mi preciosa casa. Así que, por supuesto, tienes que compensar. Respondí. Compensar, dijimos que nos mudaríamos a la casa de mis padres. Demolí una casa en la que nadie iba a vivir. Deberías estar agradeciéndome. No pidiendo una compensación. Ahora trae la herencia y vuelve a casa. Dijo con arrogancia. Gracias por demoler mi casa. No me hagas reír. ¿Y qué herencia? Ni siquiera se ha resuelto todavía. Le grité. Scott se quedó en silencio. Aparentemente sorprendido por mi ira. Que rara vez mostraba. La razón por la que me reí cuando demolieron la casa fue exactamente esta. Tuve un año entero con mi madre. Era obvio que discutiríamos asuntos de herencia. Así que le dije a mi hermano que no quería nada y que se lo diera todo a él. Como resultado, heredó todo el efectivo y las acciones. Insistió en que yo debería tener la casa, ya que él vivía lejos y no podía administrarla. Si yo no iba a vivir allí, se podía alquilar. Ese era el plan. O tú y tu padre restauran la casa a su estado original o pagan la cantidad especificada en la carta. Estaba considerando resolver esto amigablemente. Bueno. Está bien. Si no puedes pagar, presentaré una denuncia policial y te demandaré. Declaré. Lo siento. No pensé que te enojarías tanto. Dijo Scott, comenzando a poner excusas. Por supuesto que estoy enojada. ¿Qué esperabas? Espeté. Scott parecía pensar que si la casa de mi familia desaparecía, no tendría que vivir con sus padres. Su padre siempre había querido vivir juntos y le tenía cariño a Eric. Scott se había negado a vivir juntos antes, citando viajes difíciles. Pero sus padres pensaban que yo era la que se oponía. Así que los convenció demoliendo mi casa y haciendo que pareciera que me mudaría con ellos con la herencia. Pero no podía perdonarlo después de escuchar tal cosa. Por favor. Dame un respiro. No quise hacer daño. Papá también lo siente. Si realmente lo sientes, entonces acepta el acuerdo. Dije y colgué el teléfono. Scott siguió llamando y enviando mensajes disculpándose. Si lo sientes, simplemente transfiere el dinero. Lo rechacé. Sabía que la casa de mi infancia no podía ser restaurada. Pero esta era la única forma en que podía lidiar con mis sentimientos insoportables. Me quedé en casa de Judy. La familia de mi hermano y mis hijos sabían de la situación. Aunque mi hermano debía estar enojado porque nuestra casa fue demolida sin su consentimiento. Dijo, no interferiré. Pero ayudaré de cualquier manera que pueda. Haz lo que creas que es mejor. A mí.
Todos condenaron las acciones de Scott y me apoyaron. Pasó un mes sin ninguna compensación ni pago de pensión alimenticia de Scott. Durante ese tiempo, no hubo contacto de su parte. No podía quedarme con Judy para siempre. Quería obtener el dinero lo antes posible para al menos establecer una base para vivir. Contrariamente a mis deseos. Sucedió algo increíble. Fue revelado por Judy. Este delantal se parece mucho al de la abuela, dijo, mostrándome la pantalla de su teléfono inteligente. Me sorprendió cuando lo vi. Era una publicación en una aplicación de mercado de pulgas. El delantal que Judy mencionó. Similar al de mi madre. Era único. Yo lo había hecho para ella. ¿Qué? Este es el delantal de la abuela. Yo lo hice. Así que estoy segura. Dije. Judy revisó rápidamente otras publicaciones. El vendedor parecía haberse unido recientemente a la aplicación. Sin transacciones ni reseñas todavía. Había casi 50 artículos listados y, para mi horror, todos pertenecían a mi madre. Inmediatamente me di cuenta de que era Scott. Él era el único que podía haber tomado las pertenencias de mi madre después de demoler la casa. Llamé a Scott de inmediato. ¿Qué es esto de la aplicación? Pregunté. ¿Aplicación? Respondió Scott. Sonando molesto. No te hagas el tonto. Estás vendiendo las cosas de mamá sin permiso. ¿Verdad? Cancela esas publicaciones ahora mismo. Exigí. Scott. Sonando presa del pánico. Respondió, ¿qué? No fui yo. ¿Quién más haría tal cosa? Voy a ir ahora mismo para recuperar todo. Dije y colgué. Luego me dirigí inmediatamente a la casa de los padres de Scott con Judy. ¿Dónde están las cosas de mamá? Exigí tan pronto como llegamos. Confrontando a Scott en la puerta. Yo, no sé nada al respecto. Tartamudeó. Di la verdad. Papá. Judy se unió a mí para presionar a Scott. Parecía nervioso. Los padres de Scott notaron nuestra presencia y salieron. Oh. Judy. ¿Estás aquí? Saludó la mamá de Scott. Sonriendo al ver a su nieta. Enojada. Judy dijo, abuela. Dile a papá que diga la verdad. La verdad sobre las pertenencias de la abuela que falleció recientemente. Papá parece estar vendiéndolas. Ante las palabras de Judy. La mamá de Scott se echó a reír. Scott. Con una mirada preocupada. Siguió repitiendo, realmente no fui yo. Entonces su madre exclamó en voz alta, Scott las está vendiendo. Eso es imposible. Yo soy la que las está vendiendo. Sentí que se me helaba la sangre. Scott probablemente lo sabía. Con una mirada que casi decía, esto es malo. Se volvió hacia su madre. A pesar del shock de Judy. Su madre continuó alegremente, ¿qué? Es mucho trabajo. ¿Sabes? Tengo que empacar todo cuidadosamente y asegurarme de que las fotos se vean bien. Parecía ajena al hecho de que estaba vendiendo bienes robados. Charlando alegremente sobre la aplicación. Luché por contenerme de abalanzarme sobre ella. ¿Cancela las publicaciones? Esas no son tuyas para vender. Judy rogó con enojo y lágrimas en los ojos a su abuela. Sin embargo, la madre de Scott parecía disgustada. ¿Cuál es el problema? Finalmente encontré un pasatiempo que disfruto. Uso las cosas que puedo y vendo el resto por un poco de dinero para gastos. Es bueno para prevenir la demencia. Soy la única abuela que queda. Así que Judy quiere que me mantenga sana y viva mucho tiempo. ¿Verdad? Dijo con indiferencia. Rogarle que se detuviera no tuvo ningún efecto. No había señales de remordimiento. Si hablar no ayuda. Entonces la acción es la única opción. Judy. Vámonos. Pero está bien. Vámonos. Insistí. Sacando a Judy de la casa y dirigiéndonos directamente a la comisaría. No planeaba presentar una denuncia por la demolición de la casa. Pero el robo era una historia diferente.
Cuando les expliqué a la policía que las pertenencias de mi madre estaban siendo robadas y vendidas. Actuaron de inmediato y la cuenta de la madre de Scott en la aplicación de mercado de pulgas fue suspendida. Los artículos ya no se venderían. Llamé a Scott de camino a casa desde la comisaría. Detuve la cuenta de tu madre. Lo sabías. ¿Verdad? Eres cómplice. No yo. Presenté una denuncia policial sobre esto. Por favor. Coopera con la investigación. Scott se puso frenético. Somos familia. ¿Verdad? Retráctalo. Por favor. Familia, todavía no has pagado ninguna compensación por la casa ni pensión alimenticia. Y no hay señales de remordimiento. Ante mis gritos. Scott se sorprendió. A pesar de todo. Todavía sentía algo por Scott. Habiendo vivido con él durante tanto tiempo. Suspirando. Dije, esperaré el dinero. Pero no perdonaré el robo. Devuelve todo. Y Scott. Tu padre se veía bastante mal. ¿Ha visto a un médico? ¿Qué? No soy un monstruo. Así que solo transmito ese mensaje. Dije y colgué. El padre de Scott. ¿A quién acababa de ver? Estaba alarmantemente delgado y no había hablado mucho. Su tez era más que pálida. Era anormalmente oscura. Su mala salud era obvia. Pero esa familia probablemente no se había dado cuenta. Su esposa estaba vendiendo artículos robados con indiferencia y Scott solo actuaba con dureza conmigo. Carecían de cualquier preocupación real por los demás. Al día siguiente. Recibí una llamada del padre de Scott. Esperando que fuera una llamada de agradecimiento. Respondí. Recibí la reacción completamente opuesta. ¿Qué quieres decir con tratarme como a un enfermo? Planeando dejarme en un hospital para deshacerte de la molestia. Necesito proteger a Scott y a mi esposa de ti. No voy a ir a ningún hospital. Regañó. Fue impactante ser reprendida cuando solo estaba preocupada. Perdón por entrometerme. Solo estaba preocupada. No soy frágil ni de corta vida como tus padres. No te burles de mí. Espetó. Me enfurecieron sus palabras. Pero unos días después. Aparentemente se sintió lo suficientemente mal como para ir al hospital. El diagnóstico fue cáncer terminal. Scott me llamó presa del pánico. Papá tiene cáncer terminal. ¿Qué voy a hacer? Simplemente resoplé. No lo sé. ¿Qué dijo cuando le sugerí que fuera al hospital? Dijo, no soy frágil ni de corta vida como tus padres. Así que encárgate tú mismo. ¿Cómo puedes ser tan despiadada? ¿A mí? Nunca pensé que serías una persona así. ¿Alguna vez dijiste una sola palabra amable cuando mi madre estaba enferma? Reflexiona sobre tus propias acciones. Dije y colgué. Como era de esperar. El padre de Scott falleció poco después. Como ser humano. No quería albergar sentimientos negativos hacia el difunto. Pero recordando todo lo que se había hecho y dicho. No pude derramar una lágrima. Después de su funeral. Se encontró su testamento. A pesar de todo esto de no ser de corta vida. Había hecho preparativos minuciosos. La casa es para mi nieto Eric. El resto de la herencia se dividirá entre mi esposa y mi hijo mayor. Me sorprendió ver el nombre de Eric. El padre de Scott siempre lo había favorecido. Queriendo vivir con él. Debió haber querido que Eric tuviera la casa incluso después de su muerte. Fue una molestia para Eric. Renuncia a la herencia. No necesitas esa casa. ¿Verdad? Le dije a Eric. Pero él estaba feliz de recibirla. Heredar la casa era más una carga que un beneficio debido al impuesto a la herencia. Pero sí él estaba contento. No tenía derecho a decir nada. Siguiendo el testamento. Eric heredó la casa. Su abuela estaba feliz y pagó el impuesto a la herencia. Él es nuestro sucesor. Después de todo. Dijo. Si bien eso no está mal. Me sentí un poco triste. Como si me hubieran quitado a Eric. Entonces sucedió algo increíble a continuación. Ven a nuestra casa.
La llamada de Scott me impulsó a dirigirme directamente a la casa de sus padres. Cuando llegué, vi a la madre de Scott y al propio Scott de pie frente a su casa. Atónitos. Como yo lo había estado una vez. El lugar estaba lleno de maquinaria pesada y camiones con nombres de empresas de demolición. Los trabajadores estaban derribando su casa justo ante nuestros ojos. ¿Qué está pasando? Es mi casa. Puedo hacer lo que quiera con ella, dijo Eric, apareciendo de algún lugar, luciendo satisfecho mientras observaba la demolición. Eric, ¿qué estás haciendo? Detén esto ahora mismo, gritó Scott. Detenerlo ahora no la hará habitable de todos modos, respondió Eric. ¿Qué has hecho? La madre de Scott y Scott le suplicaban a Eric. Pero Eric simplemente se rió. ¿Olvidaste lo que el abuelo y papá le hicieron a mamá? Abuela. Tú también fuiste horrible con mamá. ¿Verdad? ¿Te disculpaste? La sonrisa de Eric se convirtió en una mirada penetrante hacia la madre de Scott y Scott. Cayeron de rodillas mientras la maquinaria pesada continuaba desmantelando ruidosamente su casa. Finalmente me sentí aliviada al ver la escena. Más tarde, Scott finalmente pagó los daños y la compensación con los bienes heredados. Los artículos robados que la madre de Scott tomó de mi madre fueron recuperados por Eric y me los devolvieron a salvo. Siempre me tienes a mí y a Judy, dijo Eric. Y finalmente derramé lágrimas de alivio. La madre de Scott y Scott, habiendo perdido su casa y sin dinero, ahora vivían de nuevo en una casa de la empresa. Scott y yo nos habíamos mudado de la casa de la empresa. Pero ahora Scott y su madre tuvieron que regresar, convirtiéndose en objeto de rumores. Le expliqué toda la verdad a la esposa de los colegas de Scott, con quien teníamos buena relación. Scott y su madre probablemente tendrán una vida difícil en la vivienda de la empresa. Pero es culpa suya. Después de la jubilación de Scott, se verán obligados a ahorrar para un nuevo lugar para vivir. A veces pienso en preguntarle a mi amiga cómo están viviendo Scott y su madre ahora. Solo para tener algo de qué hablar. Después de eso, seguí quedándome en casa de Judy. Entonces Eric se comprometió para casarse. Estaba planeando construir una casa. El terreno de la antigua casa familiar se vendió por una cantidad decente y me alegré de ver que incluso esa casa sirvió para un propósito. Mamá, ven a vivir con nosotros, ofreció Eric. Su prometida me dio una cálida bienvenida. Como no podía seguir dependiendo de Judy, que vivía sola indefinidamente, decidí aceptar la oferta de Eric. Estoy pensando en vivir feliz con mi nueva familia, decidida a no convertirme en una suegra como la mía.